En la Edad Media, ir al médico podía ser mucho más peligroso que la propia enfermedad. ¿Te imaginas ir por un simple resfriado y que el doctor, en lugar de darte un jarabe, te cortara una vena para sacarte sangre? Pues bien, bienvenido a la medicina medieval, un mundo donde la ciencia, la superstición y la religión se mezclaban en un cóctel a menudo mortal. Hoy vamos a viajar a esa época oscura para descubrir cómo los médicos, en su intento por curar, se convirtieron a veces en auténticos torturadores. Prepárate, porque las historias que vas a escuchar superan cualquier película de terror. Para entender por qué la medicina medieval era tan extraña y peligrosa, primero debemos mirar el contexto. La caída del Imperio Romano dejó un vacío de conocimiento en Europa. Gran parte de la sabiduría médica de los griegos y romanos se perdió o quedó guardada en monasterios. La Iglesia Católica se convirtió en la principal autoridad en casi todos los aspectos de la vida, incluida la salud. Para la Iglesia, la enfermedad era a menudo vista como un castigo divino por los pecados, y la curación pasaba tanto por la oración y la penitencia como por cualquier tratamiento físico. A la vez, la medicina que se practicaba se basaba casi por completo en las enseñanzas de antiguos médicos griegos como Hipócrates y, sobre todo, Galeno de Pérgamo. Sus textos, escritos siglos antes, eran considerados la verdad absoluta. Nadie se atrevía a cuestionarlos. El problema es que Galeno basó gran parte de su anatomía en la disección de animales, como cerdos y monos, porque la disección de cuerpos humanos estaba prohibida. Esto llevó a errores garrafales sobre cómo funcionaba nuestro cuerpo, errores que se repitieron durante más de 1000 años. El pilar de esta medicina era la teoría de los 4 humores. Se creía que el cuerpo humano contenía 4 fluidos principales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno de estos humores se asociaba a un elemento: aire, agua, fuego y tierra, y a una cualidad: caliente, frío, seco y húmedo. Una persona sana tenía estos 4 humores en perfecto equilibrio. Por el contrario, cualquier enfermedad, desde un dolor de cabeza hasta la peste, se debía a un desequilibrio, a un exceso o falta de alguno de ellos. Así que, ¿cuál era la solución lógica para los médicos medievales? Pues restaurar ese equilibrio, y a menudo de la forma más brutal posible. La práctica más famosa y temida era la sangría. Si un paciente tenía fiebre, por ejemplo, el médico asumía que tenía un exceso de sangre, el humor caliente y húmedo. La solución era simple: sacarle sangre. Esto se hacía de varias maneras. La más común era la flebotomía, que consistía en hacer un corte en una vena, normalmente en el brazo, y dejar que la sangre fluyera a un recipiente. ¿Cuánta sangre? Pues hasta que el paciente se desmayara, lo que se interpretaba como una señal de que el equilibrio se había restablecido. Otra técnica era usar sanguijuelas. Estos pequeños gusanos se colocaban sobre la piel del paciente y se les dejaba chupar la sangre. Aunque hoy las sanguijuelas se usan en microcirugía, en la Edad Media su uso era indiscriminado y a menudo debilitaba fatalmente a pacientes que ya estaban enfermos. Pero la sangría no era la única pesadilla. Si el problema era un exceso de flema, el médico inducía el vómito. Si era bilis amarilla, se recetaban purgas y enemas extremadamente agresivos para provocar diarreas violentas. Imagina estar ya débil por una enfermedad y que encima te provoquen vómitos y diarreas sin control. Muchos no lo superaban. Los ingredientes de estos remedios eran de lo más variopintos. Se usaban hierbas, sí, pero también cosas que hoy nos darían náuseas, como orina, excrementos de animales, polvo de momia o incluso metales tóxicos como el mercurio y el arsénico. El mercurio, por ejemplo, se usaba para tratar la sífilis y otras enfermedades de la piel. Causaba salivación extrema,
la caída de los dientes y el pelo, y un daño neurológico irreversible. El remedio era literalmente peor que la enfermedad. Quizás la práctica más espeluznante de todas era la trepanación. Si un paciente sufría de dolores de cabeza, epilepsia o trastornos mentales, los médicos creían que podía deberse a malos espíritus atrapados dentro del cráneo. La solución era liberar esos espíritus. ¿Cómo? Haciendo un agujero en el cráneo del paciente mientras estaba vivo y, por supuesto, sin anestesia. Con un taladro manual llamado trépano, el cirujano perforaba el hueso hasta llegar a la membrana que recubre el cerebro. Es increíble pensar que algunas personas sobrevivían a este procedimiento, como demuestran cráneos antiguos con signos de cicatrización. Pero la mayoría moría por la hemorragia o por infecciones posteriores. Era una auténtica carnicería en nombre de la ciencia. Los diagnósticos eran igual de extraños. En lugar de examinar al paciente, muchos médicos se fiaban más de la astrología. Creían que la posición de los planetas y las estrellas en el momento del nacimiento o de la enfermedad influía en la salud de una persona. Un médico medieval respetable consultaba cartas astrales antes de decidir un tratamiento. Por ejemplo, no se podía hacer una sangría si la luna estaba en una determinada fase o en una constelación asociada con la parte del cuerpo que se iba a tratar. Otro método popular era la uroscopia, el análisis de la orina. Los médicos observaban su color, olor, textura e incluso la probaban para diagnosticar enfermedades, comparándola con complejas tablas de colores. Estas prácticas no eran solo para la gente común. Reyes, papas y nobles también fueron víctimas de sus propios médicos. Uno de los casos más famosos es el del rey Carlos II de Inglaterra. En 1685 sufrió un ataque. Inmediatamente, sus 14 médicos se pusieron a trabajar. Le hicieron una sangría de casi medio litro de sangre. Luego le pusieron ventosas calientes en la espalda para provocarle ampollas. Le indujeron el vómito y le administraron múltiples enemas. Le afeitaron la cabeza y le aplicaron más productos irritantes. Incluso le soplaron polvo de estornudo por la nariz y le dieron a beber una poción que contenía, entre otras cosas, 40 gotas de un extracto de cráneo humano. Después de días de esta tortura, el rey murió. Su autopsia reveló que probablemente había sufrido un fallo renal, pero sus médicos estaban convencidos de que habían hecho todo lo posible. Otro caso trágico fue el de George Washington, aunque ya en el siglo XVIII, pero siguiendo las mismas ideas medievales. Con una fuerte infección de garganta, sus médicos le practicaron sangrías agresivas en un solo día, extrayéndole casi la mitad de la sangre de su cuerpo. Esto, por supuesto, lo debilitó fatalmente y contribuyó a su muerte. Los médicos de la época eran vistos con una mezcla de respeto y miedo. Eran figuras de autoridad, casi como hechiceros, cuyo conocimiento parecía inaccesible para el resto de la gente. Vestidos con sus largas túnicas y, durante las plagas, con esas máscaras de pico de pájaro llenas de hierbas aromáticas, su imagen era imponente y misteriosa. Afortunadamente, hacia el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, las cosas empezaron a cambiar, aunque muy lentamente. La aparición de las primeras universidades en ciudades como Bolonia, Padua y París fue clave. En estas universidades se empezaron a crear facultades de medicina. Aunque al principio seguían enseñando a Galeno como dogma, poco a poco algunos médicos valientes comenzaron a cuestionar las viejas ideas. El punto de inflexión llegó con figuras como Andrés Vesalio en el siglo XVI. Desafiando la prohibición de la Iglesia, Vesalio realizó disecciones en cadáveres humanos y publicó su obra De Humani Corporis Fabrica, un atlas de anatomía que corregía cientos de errores de Galeno y sentaba las bases de la anatomía moderna. Paralelamente, cirujanos como Ambroise Paré
revolucionaron el tratamiento de las heridas de guerra. En lugar de cauterizarlas con aceite hirviendo, una práctica brutalmente dolorosa y que causaba más daño, Paré empezó a usar un ungüento suave y a ligar las arterias para detener las hemorragias. Sus métodos eran mucho más humanos y efectivos, y demostró que la observación y la experiencia práctica eran más importantes que la tradición ciega. Estos fueron los primeros pasos hacia la medicina que conocemos hoy, una medicina basada en la evidencia, la experimentación y, sobre todo, en el principio de primero no hacer daño. No, la historia de la medicina medieval es un recordatorio escalofriante de cómo las buenas intenciones, combinadas con el conocimiento equivocado y el dogmatismo, pueden tener consecuencias terribles. Durante siglos, la medicina que debía salvar vidas se convirtió en muchos casos en una sentencia de muerte, una tortura infligida por personas que genuinamente creían estar ayudando. Nos muestra el largo y doloroso camino que la humanidad ha recorrido para llegar a la ciencia médica actual, un camino pavimentado con el sufrimiento de incontables víctimas. La próxima vez que te quejes de tener que tomar una pastilla, recuerda que podrías haber acabado con sanguijuelas, un agujero en la cabeza o bebiendo una poción de dudosa procedencia. Gracias por acompañarme en este viaje al oscuro pasado de la medicina. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.